Hola, buenas noches. Bueno, yo digo buenas noches, pero porque estoy grabando este video de noche, pero espero que sea de mañana o de tarde. Todos y todas estén muy bien. Espero que este proceso de formación y de construcción que van a iniciar sea de lo mejor y sea de mucho provecho para ustedes. Hoy me han pedido que les comparta en breves minutos un poco de profundización sobre el tema del desarrollo teórico político de los estados, la democracia y la ciudadanía. Eh, Hay una persona que se llamaba Emmanuel Sieyès, es un francés, es una persona de Francia, que le preguntaba a la monarquía francesa por qué los militares, por qué la iglesia, por qué la gente perteneciente a la familia de los parlamentos y de esa aristocracia que vivía en aquel entonces tenía tantos beneficios y la población no. Estos planteamientos llevaron a la construcción de postulados básicos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa plantea dos cosas básicas. Primero, es que no puede ser que una persona concentre tanto poder. Y lo segundo es que no puede ser que no se reconozcan los derechos de las personas. Es decir, es importante que exista una división de poderes y además de esa división de poderes es importante que existan derechos para todos y para todas. Este postulado, esta propuesta que se hace, le vamos a llamar constitucionalismo clásico, le vamos a llamar poder clásico. Es decir, lo que surge aquí es la defensa de un Estado para nuestras libertades y nuestros derechos con un poder no concentrado en una persona, sino en tres poderes. Esto podemos llamarle como el inicio de un proceso de construcción de Estado moderno. Es más, cuando hablamos de la Revolución Francesa, hablamos de los estados modernos. Con el paso del tiempo, en la construcción de estos estados modernos, llegamos a la construcción de un proceso importante que le hemos llamado constitucionalismo social. ¿Qué es el constitucionalismo social? ¿Dónde surgió? Bueno, surgió de la Revolución Mexicana, surgió de la revolución de los bolcheviques en Rusia, y este constitucionalismo lo que plantea inicialmente es la necesidad de observar los procesos vinculados con la construcción de los trabajadores, el respeto de los derechos a los trabajadores. ¿Qué pasó? Fíjense las fechas, de 1789, cuando fue el tema de la Revolución Francesa, a 1915, 1917, cuando se da ese periodo de un postulado clásico de libertad y de república, que es la división de los tres poderes, para llegar al constitucionalismo social. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido en todo eso? Bueno, sucedieron tres cosas importantes, podríamos decir. La primera es que la construcción de estos estados modernos conlleva la posibilidad de hablar de constituciones. Y cuando hablamos de constituciones hablamos de reconocimiento de derechos. Eso es un postulado básico y a partir de eso le hemos exigido a los estados que siempre mantengan una constitución en donde puedan estar reconocidos los derechos de nosotros y la forma en que estos van a ser protegidos. Esto marcó también una circunstancia particular histórica, que es lograr los estados de América la independencia de España. Ahora bien, esta independencia hay que cuestionarnos si realmente trajo la construcción de ciudadanía y de democracia para países como el de Guatemala. Yo me arriesgo a decir que no. Y cuando les digo que no es porque ciertamente la construcción que se hace excluye nuevamente a diversos grupos de la sociedad que deberían de haber sido incluidos, porque históricamente se consideraban inferiores. Y la independencia no necesariamente trajo la construcción de que estas personas fueran incluidas. Y me estoy refiriendo a pueblos indígenas y a las mujeres. En este aspecto, en este evento, tenemos que identificar dos circunstancias particulares con respecto a estos grupos. Con respecto al grupo de los pueblos indígenas, estos han sido sometidos a servidumbre, se les ha quitado su propiedad comunitaria y por lo tanto se les ha sometido a procesos en donde tienen que servirle a quien es propietario. Estos procesos se le han llamado procesos de reducción y procesos de despojo de territorio. Hoy en día podemos ver la lucha de los pueblos por recuperar territorios
y poder ejercer cierta soberanía, cierto poder sobre la administración de sus bienes naturales, al menos ser consultados. Pero en aquel momento fueron totalmente excluidos, no fueron incluidos en la Constitución. Y las mujeres vienen de un proceso mucho más de larga data, es decir, mucho más antiguo, porque las mujeres han sido relegadas a un papel muy inferior, de tal cuenta que cuando salían de la casa eran catalogadas de brujas. Ahí hay todo un modelo en la Edad Media, donde se les quemaba a las mujeres por pensar. Hay una mujer particularmente importante en todo esto, Juana de Arco, porque Juana de Arco dirige al ejército francés para recuperar la parte normanda, que es al norte de Francia, contra los ingleses. Y no podían creer los hombres franceses que una mujer estuviera liderando su ejército. Cuando cae ella víctima o presa de los ingleses, en lugar de ayudarla, dejaron que los ingleses la encarcelaran y la mataran. Luego aparecen otras mujeres importantes en la historia, y podemos hablar de Olympique de Gouges, que aparece en la Revolución Francesa, y que ella se anima a hacer una declaración de los derechos de las mujeres y de las ciudadanas. ¿Cuál fue su destino? La guillotina. A partir de eso, o al evento específico que me quiero referir, es que surgieron leyes que lo que dicen, y son conocidas como napoleónicas porque vienen de Francia, estas leyes lo que dicen es que las mujeres no tienen que involucrarse en la vida pública, sino que deben de quedarse o están relegadas al proceso de construcción desde la casa. Imagínense, es decir, no participar en actividades de estudio, no participar en actividades de desarrollo intelectual propio de liderazgo comunitario. Todos estos planteamientos, digamos, no permitieron que las mujeres tuvieran un verdadero ejercicio de construcción de ciudadanía. Es decir, la Revolución Francesa planteó o hizo los elementos necesarios para considerar que todos y todas teníamos que ser libres y que el Estado tenía que dividirse en 3 poderes para no oprimirnos, pero no aplicaba de forma efectiva para las mujeres, porque la legislación francesa siguió diciendo que la mujer tenía que dejar o quedar relegada. Hoy el planteamiento que les puedo hacer es que el Código Civil vigente en Guatemala es un código napoleónico. Sería interesante entonces revisar esta legislación para ver en qué manera no permite a la mujer la construcción de una efectiva ciudadanía. ¿Qué pasó con lo que pasó en México con el constitucionalismo social? Bueno, hay algo muy interesante que sucede en la Revolución Mexicana, y es que hubo o existió en Latinoamérica, se registra el primer Congreso Feminista en Yucatán en 1916. De hecho, hay acuerdos, y parte de los acuerdos y los reclamos de las mujeres era la posibilidad de votar, de poder ejercer el derecho al voto, y al mismo tiempo la posibilidad de tener participación política en los gobiernos, en los estados. No se les permitió, no se reconoció como tal en la Constitución mexicana, aunque sí ganaron el derecho de votar. Esta discusión, este proceso, digamos, de construcción de estados modernos, de construcción de democracia y de ciudadanía, no necesariamente han incluido a las mujeres en todos los ámbitos históricos. Y cuando han intervenido, han sido discriminadas o han sido muertas incluso, como le pasó a Olympique, que le cortaron la cabeza, y por lo tanto la construcción de la ciudadanía de las mujeres ha sido mucho más compleja y mucho más difícil. Si nos ubicamos en Guatemala, podríamos decir que es con la Constitución de 1945 cuando se empieza a visibilizar a la mujer. La mujer empieza a participar de una manera activa en la construcción de la ciudadanía. Y esta construcción de la ciudadanía que la mujer le permite con la Constitución del 45 es la posibilidad de votar. Y les cuento un secreto. Si ustedes leen la Asamblea Legislativa del 45 para permitir el voto de la mujer, estuvieron a punto de perder, porque había un grupo de diputados opositores que decían que las mujeres no estaban todavía preparadas para poder participar en política. Asimismo, la Constitución del 45 de Guatemala, que por supuesto sabemos que viene de la Revolución del 44, la Constitución del 45 de Guatemala permitió por primera vez hablar del reconocimiento de las formas de organización de los pueblos indígenas. Otro punto fundamental para la construcción de ciudadanía, democracia y Estado guatemalteco. Ahora, hay diversos planteamientos que tenemos que hacernos, porque si bien la Constitución del 45 reconocía el derecho de la mujer,
La contrarrevolución llegó en 10 años y lo que hizo fue votar el proceso revolucionario y los cambios culturales no se dieron, no se originaron. Y lo que se instaló fueron constituciones que decían que todo el que opinaba diferente al Estado estaba en una construcción comunista o en una posición socialista y que por lo tanto era enemigo del Estado. Y bajo eso asesinaron, torturaron, desaparecieron a muchas personas de nuestro país, hombres y mujeres de pueblos, estudiantes, profesores, personas que por el simple hecho de pensar fueron desaparecidas. La construcción de ciudadanía, digamos, dentro del Estado guatemalteco no era democrática, porque la democracia supone la posibilidad además de poder tener recambios del poder, un ejercicio de libertades, que no solamente es la libertad de circular, sino de la libertad de pensar, la libertad de opinar, de expresarme, la libertad de informarme y al mismo tiempo la libertad de poder participar de forma efectiva en la toma de decisiones políticas. Imagínense ustedes que el Código Civil que está vigente, la Ley de Familia que está vigente, que son temas esenciales del constitucionalismo social y de las conquistas que van desarrollando los procesos históricos, se vieron afectados porque quien los pone en vigencia es el golpe de Estado de 1963. Y entonces Arana Osorio, que es quien ocupa la presidencia a partir de este golpe de Estado, sin Congreso, sin Parlamento, pone en vigencia estas iniciativas de ley que hoy están vigentes todavía y son las que nos rigen. Estos procesos entonces, dentro de aquella época, 60, 70, 80, en donde por pensar nos mataban, en donde por expresarnos nos mataban, complican el ejercicio de ciudadanía, y más aún de las mujeres que encuentran menos espacios para poderse desarrollar y que muchas de ellas tienen que dedicarse efectivamente a la casa, porque el esposo que salió, por ejemplo, a hacer una lucha fue desaparecido y ahora entonces ella no puede seguir ejerciendo participación política porque tiene que ocuparse de sus hijos o porque tiene que ocuparse de temas que le distraen de la posibilidad de desarrollarse a sí misma. La construcción de ciudadanía tiene un ejercicio de poder vertical que no ha permitido que ciertas personas puedan salir, puedan participar, puedan generar otro tipo de procesos y otro tipo de empoderamiento y liderazgo dentro de las comunidades. ¿Cuándo podríamos decir que se dan ciertos cambios que permiten que las mujeres empiecen a participar de forma más efectiva en los procesos políticos del país? Lo primero, hay que recordar la Constitución vigente, la que está ahora y la que citamos mucho, que es la Constitución del año 1985, donde ya participó una mujer como parte de la Asamblea Constituyente, que es la señora Catalina Soberanis. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo primero es que la Constitución ya menciona a las mujeres en el artículo 4 y nos habla de que todos los hombres y las mujeres están en igualdad de libertad e igualdad de dignidad. Este es un elemento importante porque ya no admitimos una discriminación de la mujer por factores como dedicarse al hogar, o por factores por no saber leer, o por circunstancias de ser una mujer perteneciente a pueblos indígenas, o no ser una mujer de pueblos indígenas. Plena igualdad para todas las mujeres, para todas las personas, que podamos empezar a participar en un plano de defender nuestra dignidad a partir de la construcción de derechos humanos y a partir de la posibilidad de participar políticamente. Estado, democracia, ciudadanía. El Estado de Guatemala es un Estado intercultural donde habitan muchos pueblos, pero no necesariamente ha sido democrático. Entonces, la construcción de la democracia no necesariamente es el cambiar presidente cada cierto periodo de tiempo o de autoridades locales. El ejercicio de la democracia es la posibilidad de poder defender nuestros derechos, la posibilidad de vivir nuestros derechos y la posibilidad de podernos desarrollar conforme nuestras propias visiones del mundo, sin, por supuesto, afectar o irrespetar la de otras personas. Esta construcción de ciudadanía vertical, como se ha venido dando, pasa a un plano relativamente horizontal. ¿En qué sentido relativamente horizontal? Porque nosotros delegamos en otras personas el ejercicio del poder cuando votamos por ellas y les llamamos nuestros representantes, que son los que están en el Congreso. Ahora, ¿cuántas mujeres están en el Congreso? Si vemos esta participación equilibrada, no encontramos a muchas mujeres en la participación efectiva dentro del poder político. Es más, la Secretaría de la Presidencia de la Mujer está hoy en duda
porque el actual gobierno quiere darle un golpe, votar una institucionalidad que fue creada con el interés de defender los derechos de las mujeres y su incorporación política. ¿Cómo comenzamos entonces a discutir todo esto? ¿Cuáles son los planteamientos de esta síntesis que les hago del proceso histórico? Uno de los elementos esenciales sucede cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, y es la internalización, el inicio, la discusión, la posibilidad de ver escrito en normas los derechos humanos, y que los estados admiten los derechos humanos. Dentro de estos derechos humanos, la dignidad es esencial, y el desarrollo normativo de los mismos nos lleva a una construcción a partir de la cual los derechos humanos permiten, además de las constituciones, que las personas que tradicionalmente han sido excluidas sean visibilizadas. La visibilización de las mujeres y de un derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres amplía la posibilidad de tener una discusión política, de tener mayor participación comunitaria para lograr alcanzar el fortalecimiento de sus derechos. Tienen las mujeres el derecho de cambiar todo aquello que parece normal, pero que tradicionalmente ha sido contrario a su dignidad. Este es un elemento esencial del poder de las mujeres. No porque algo se haya venido repitiendo desde hace mucho tiempo de esa manera, tiene que continuar igual cuando es lesivo a la dignidad. Así que hay un derecho de cambiarlo. Y se construye a partir de procesos que ciertamente no son a corto plazo, sino que requieren muchísimo tiempo y que son a largo plazo en construcción. Dentro de esos derechos está la posibilidad de la participación política, de la toma de decisiones y de ocupar puestos políticos de dirección y liderazgo dentro de sus propias comunidades, municipios, dentro del propio gobierno nacional, dentro del Congreso o dentro de los sistemas de jueces y juezas. La construcción del Estado actual ya no es la construcción clásica del Estado moderno francés, sino que tenemos un Estado contemporáneo que se llama neoestado a partir de un neoconstitucionalismo o de una nueva constitución que reconoce los derechos humanos de cada uno de nosotros y da la posibilidad de poder protegerlo y de poder cuidarlo mediante mecanismos como la Corte de Constitucionalidad. La democracia entonces no es una democracia que se puede construir desde un grupo de género, sino que requiere de los dos grupos de género y además de la pluralidad de pensamientos, la pluralidad de formas de ver el mundo y cómo la ciudadanía puede encauzarse en ese proceso. Espero que esta síntesis para esta primera discusión que van a sostener, para este primer proceso de profundizar conocimiento en los temas de Estado, democracia y ciudadanía, les dé elementos de discusión y yo pueda aportar a ustedes algo en esto. Les deseo muchos éxitos en el curso y seguramente me seguiré compartiendo más videos para ustedes en este proceso que están sosteniendo. Que estén muy bien y que todo sea fructífero.